y Lombardía. ¿Lombardía? Sí, correcto. ¿Cómo se pronuncia? Así Lombardía. como lo dijiste. Bueno, un cordial saludo a todos, buenos días ya casi buenas tardes aquí en Colombia, buenas tardes allá en Italia, ya también finalizando la tarde. Quiero pues saludarlos a todos los que se van conectando a este Facebook Live, que también se va a replicar, espero, por YouTube, y hacemos la retransmisión después por Twitter de un conversatorio muy Bueno, especial un cordial que vamos a saludo realizar hoy, a todos. Viernes Buenos Santo, días. en esta cuarentena. Ya vamos para 3 semanas de cuarentena aquí en Colombia, con la noticia de hace 2 días que se va a prolongar por 2 semanas más, hasta el 27 de abril. Así que, pues de entrada, Buenos días, ya espero casi que buenas estén tardes. bien Este Facebook Live también se va a ustedes, replicar, sus espero, por familias, sus YouTube. Y hogares, hacemos la por retransmisión supuesto después con por todas las Twitter vicisitudes que se están teniendo de en este momento, que seguro muchos de nuestros compatriotas no la están pasando semanas más muy hasta el bien. 27 de abril. Y Así ese que, es el pues de motivo entrada, por buenos el días, que ya casi buenas estamos a la tardes. mitad de la Facebook cuarentena Live aquí en Colombia, ustedes, viendo de manera familia, sus comparativa hogares. con otros países que desde antes empezó a padecer lo que es el COVID-19 coronavirus, que hemos decidido hacer este diálogo, este conversatorio con un gran amigo mío que conozco, yo creo que ya David, de hace como 10, 12 años que nos 12 conocimos años, 12 años. cuando estuviste, Sí. 12 años cuando estuviste por estas tierras y que no hemos perdido el contacto, ha sido por supuesto intermitente, pero nos hemos vuelto a contactar hace más o menos un año pasaditos y en este momento nos reencontramos vía virtual, que un gran amigo que en este momento, italiano es él, vive en Italia, vive en Milano, en la región de Lombardía, y que se los quiero presentar. Lo invité a dialogar con nosotros a este espacio para que nos comente de manera directa la experiencia que ha tenido él y la experiencia que está teniendo su país, que ha sido de los más golpeados por el coronavirus, y que nos comente, porque hay muchas reflexiones que seguro desde la experiencia de Europa todavía nos sirve como insumo a nosotros para nuestra toma de decisiones, que algunos estamos considerando que todavía son muy livianas, del presidente Duque. Pero es bueno tener esa visión internacional y especialmente de alguien que está viviendo en un país que ha sido golpeado muy duro por el tema del coronavirus. Les presento a Davide Picardo. Muchas gracias por venir, David, te lo agradezco, pues venir en el sentido virtual, de poder disponer de tu tiempo, de este espacio para poder compartir con nosotros. David es actualmente director de un periódico que se llama La Luce, italiano, que los invito a ver. Vamos a estar colocando la, la, el link del portal para que entren también actualizado con las noticias y pues con las noticias de Italia y entiendo que también de Europa y bueno, digamos que actualizados como con la realidad. Bienvenido David Gracias. por responder a mi invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, David, y buenos días a todos y todas. Estoy encantado de estar otra vez virtualmente en Colombia, un país que conozco bien. He vivido ahí 3 años y he vuelto también la última vez, creo, hace un año y medio. He vuelto bastante veces en los últimos años y es como mi segunda patria. Entonces, estoy encantado de estar virtualmente en Colombia, aunque desde aquí en Milano. Y ¿Cómo, cómo, Antes de entrar en materia, ¿cómo estás, David? ¿Cómo estás? estoy ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus cercanos? a ver, gracias a Dios estoy bien. Eso nos ha tocado a todos, nos ha tocado desde cerca a todos. Ha tocado también a mi familia. Y, o sea, nos ha golpeado también a nosotros. Eh, entonces es algo que nosotros vivimos y es una cosa cercana que tenemos la cantidad de conocidos que han sido hospitalizados, gente que desafortunadamente ya no está aquí con nosotros, se ha muerto.
y mucha gente se ha enfermado de forma más leve, pero es algo que está, o sea, nos rodea completamente y vimos esa experiencia que es una experiencia totalmente novedosa para todas las generaciones que han pisado, o sea, que están, siguen vivas aquí, hasta la gente que ya tiene 100 años no ha, vivido, no ha visto eso tan fuerte y, bueno, ha visto guerra, pero no ha visto ese tipo de situación y es completamente novedosa y ha cambiado nuestra forma de vivir. Entonces, esa es la región que ha sido más golpeada del país, la Lombardía. Esta es la región más importante a nivel de población porque sola tiene 10 millones de habitantes y es la más importante a nivel económico porque produce una, creo, una cuarta parte del PIB, del PIB de nuestro país. Entonces, es como el motor Sí. industrial y una de las razones por la que está más golpeada es por las conexiones internacionales que tiene y Milano es como el hub el, de conexión de Europa con China. Entonces eso también ha sido un Con razón. determinante, ¿no? En eso. Si uno se pregunta por qué Lombardía y por qué, por ejemplo, el sur de Italia está casi que exento de esta pandemia, las razones son en las interconexiones comerciales de negocios turísticas que tiene nuestra región, sobre todo con todo el mundo, pero con China especialmente. Digamos, para que se ubiquen los que nos están viendo, hemos dispuesto tres mapas para que lo vean. Le pido a producción, por favor, si nos puede colocar los tres mapas comparativos, dos mapas comparativos y una gráfica a nivel del ascenso de la línea del coronavirus, que a nivel internacional no se ha logrado estabilizar. Pero para que veamos, la primera gráfica, eso tiene que ver con Italia, no sé si ahí la pueden ir colocando, lo voy diciendo, la que compara cuáles han sido los países que en este momento cuentan con los mayores casos de contagio por el coronavirus y aparece que el primero de manera desproporcionada es Estados Unidos con 432.000 casos de contagio, le sigue España con 152.000 y posteriormente Italia 139.000. Estos son datos oficiales, ahorita vamos a hablar de la relevancia de datos oficiales y el subregistro que sin lugar a dudas hay en todos lados. Sigue Alemania 113.000, que hasta hace una semana nos decía que estaban muy buenos números y ya se está presentando un alza en los indicadores de Alemania. Después sigue Francia. Miren, China aparece ya en el sexto puesto con 82.000. Aparece en los datos oficiales, registros son datos de la OMS. Y si lo comparamos con esta segunda gráfica, estos son los números de contagio. A nivel internacional ya hemos superado el 1.000.000 de contagiados. Y el segunda gráfica que les presento ya es las muertes causadas directamente por el coronavirus, que ahí en donde encontramos a Italia, ya no aparece en el tercer lugar de contagios, sino en el primer lugar de muertes. ¿Sí? Y estamos hablando en números, en términos netos, porque si es en términos comparativos sería mucho más en términos porcentuales, dado que Italia es un país con menos población que Estados Unidos. En términos números netos, estamos hablando que Italia reporta 17.129, estos datos los sacamos hace 2 horas, digamos, puede obviamente variar. El segundo es España, 15.238 y el tercero Estados Unidos con 10.000. Y obviamente la tendencia a ver cómo Estados Unidos pues, está creciendo cada vez más. Nosotros, Colombia, reporta, estamos bien abajo todavía de la tabla, reportamos con los datos que sacó ayer, hace aproximadamente 12 horas, el Ministerio de Salud, dice que tenemos contagio de 2.054 contagiados y un reporte de personas muertas de 60, aquí no lo tengo, bueno, ahorita miramos exactamente el reporte de ayer, eh, absolutamente todavía muy baja respecto a las cifras internacionales, ¿no? Que eso es lo que hace que muchos de nuestros gremios estén presionando mucho al presidente Duque. Pero bueno, eso es para ubicar a los que nos están viendo en este momento. Ya les decimos exactamente cuál es el número de personas en este momento que se reportan como muertas por el coronavirus. Y esta es la tercera que quiero que vean
desde enero, aquí tenemos la gráfica, desde enero, eh, la evolución del número de casos del coronavirus en el mundo desde el 23 de enero hasta el 8 de abril. Ven, por supuesto, cómo se incrementa y a partir de más o menos del 5 de marzo hasta el 23 de marzo es el ascenso, el gran salto. Y si bien hay unas caíditas pequeñas, vuelve a subir, ¿no? Y ahorita en este momento, por ejemplo, el 7 de abril se ve otra vez que la curva empieza a subir. O sea, no es cierto que se está aplanando la curva o que se tenga de una u otra manera control sobre esta situación, ¿no? Va a tender a crecer y eso es lo que dicen los expertos y por eso estas medidas tan agresivas, tan radicales que han tomado los gobiernos. En ese orden de ideas, David, cuéntanos cómo fue la llegada de lo que nos estás comentando, ampliando un poco más, la llegada de la pandemia a tu país, cuál fue la reacción inicial del gobierno, por qué Italia, cómo nos explicas tú directamente por qué Italia aparece con los reportes tan altos, ¿sí? Ya sea ya tanto de contagios como de muertes. ¿Sí me estás escuchando? Sí, David, ¿me escuchas? tuve un problema que no te escuchaba bien. ¿El audio? Ok, ya me escuchas. Ven que se fue el audio. Ahora sí, igual he tocado yo para Ahora bien, ¿sí me intentar escuchas? arreglar. Ok, Listo. repítame el tema tú me preguntaste, disculpa. Te estaba preguntando ya sí, te estaba Ah, preguntando sí. que, que cuéntanos tú cuál es tu interpretación, qué se comenta en tu país y tu interpretación, por supuesto, como alguien que ha seguido el tema desde tu portal periodístico y obviamente también como ciudadano italiano, ¿por qué estos números tan altos de Italia? O sea, ¿por qué Italia está tanto de tercer puesto en número de contagios y en el primer puesto en número de muertes hasta hoy? Que evidentemente esto va a cambiar. ¿Por qué llega Italia hasta esa situación que nosotros aquí en Colombia vemos es en noticias que de los casos más dramáticos es Italia, ahora con España y bueno, y Estados Unidos ni se diga? ¿Por qué ocurrió? A ver, primero hay que precisar que eso es un tema de tiempos. O sea, Italia ha empezado antes y entonces lo que está pasando en Italia se va a ver en otros países un poco más tarde, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos la velocidad con la que ha crecido España y vemos la velocidad con la que ha crecido Estados Unidos. Entonces, nosotros hemos empezado antes, entonces los efectos son más amplios porque simplemente por un tema de tiempos, ¿no? Entonces, la curva va a subir, ¿no? Va a subir y luego va a bajar. Ese es el primer elemento. Segundo, Italia ha tenido como la mala suerte, de alguna forma, de ser el primer país de Europa. Entonces, de no tener a nivel europeo otro modelo, o nivel de Occidente, digamos, otro modelo antes al que pudiera mirar para entender cómo portarse. Entonces, todo el mundo ha podido ver Italia y ha podido darse cuenta de la realidad y tratar de tomar medidas. Eso no lo ha pasado en Italia. Italia, lo único que ha pasado antes de Italia ha sido China. Aquí otro tema que puede tener un gran impacto en los datos sobre las muertes es la edad promedio de la población, que en Italia está entre las más altas del mundo junto con Japón. O sea, nosotros tenemos una expectativa de vida muy alta, entonces, ¿cómo sabemos que esa enfermedad va y tiene mortalidad alta digamos, De adultos mayores, sí. correcto, en los adultos mayores? Entonces, eso es otro lado que impacta fuertemente. Hay otro elemento que tiene que ver con la gestión que se ha dado en la región Lombardía, que es muy criticada y en esos días es como un terreno de debate y de confrontación política muy fuerte, porque se han cometido errores muy fuertes. Hay que tener en cuenta que Italia el sistema de salud de Italia se fundamenta y se maneja a nivel como en Colombia serían los departamentos. O sea,
hay un Ministerio de Salud Nacional, pero la gestión de de los recursos, ¿okay? Del presupuesto de salud y de los hospitales y todo el sistema en el territorio depende la que nosotros llamamos la región, que es el departamento. Entonces ahí también nosotros podemos ver que ha habido distintos enfoques, distintas formas de enfrentar ese tema, dependiendo de los distintos departamentos. Han tenido enfoques distintos. Y ahora voy a explicar eso. Pero anteriormente quiero decir que los datos son muy mentirosos. O sea, porque los datos se pueden, no digo manipular, pero se pueden presentar de formas distintas y se puede contabilizar de formas distintas, dependiendo también yo creo de objetivos políticos. Esa es mi visión, pero te hago un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo entienda. Alemania en ese momento tiene una tasa de mortalidad bajísima, probablemente la más baja del mundo, junto con Corea del Sur. O con Rusia también, que a veces se presta así. A ver, hablamos de países en los que más o menos tenemos como un poco de confianza sobre los datos. Entonces voy a excluir China, porque China yo creo que ha subestimado todo, el dato de contagio, el dato de muertos y todo. Pero por ejemplo, con Corea tenemos una cierta como, o sea, que yo creo que sus datos son bastante correctos, pero Italia tiene una tasa de mortalidad que es desproporcionada, o sea, aquí se está diciendo casi que el 12% de los que tienen coronavirus se mueren. Eso es mentira. Pero eso ¿por qué pasa? Porque nosotros vamos contabilizando como gente que tiene el coronavirus solamente los que llegan a ser hospitalizados en cuidado intensivo o que tienen síntomas muy graves. Y los demás ni siquiera le hacemos una prueba. Entonces no entran en el número grande sobre el que vamos a calcular el porcentaje de muertos que nos da la tasa de mortalidad. En Corea, ¿por qué la tasa de mortalidad es por debajo del 1%? Como el 0,5 son 0,6, porque han hecho una cantidad enorme de pruebas y entonces han tenido una visión más clara del número real de infectados. Entonces se cae de forma brutal el número, o sea, la tasa de mortalidad sobre ese gran número. Lo que pasa en Alemania es aún diferente. En Alemania, por ejemplo, en Italia, nosotros sabemos ahora de los estudios que tenemos que casi el 65-66% de muertos son personas que tenían por mínimo 3 enfermedades. O sea, no digo una, no digo dos, digo mínimo 3. Esa gente, cualquier persona que muera en Italia hoy con coronavirus, aunque haya tenido cáncer o leucemia o otras enfermedades graves o problemas muy graves a nivel de corazón o otras cosas, nosotros lo contamos como muerto de coronavirus. En Alemania se está contando como muerto de coronavirus solo quien no tenía otras enfermedades. Entonces, ellos van metiendo como contando uno muerto de coronavirus si esa persona no tenía otras enfermedades y solo se muere de coronavirus. Si tenía otras enfermedades graves y el coronavirus es como un factor que le agrava eso, ellos no lo cuentan como muerto de coronavirus. Eso también entonces nos da unos datos totalmente distintos. Son igual, o sea, las realidades son realidades y los datos que representan esas realidades son muy distintos dependiendo de cómo lo queremos ver, ¿no? O sea, digamos, las comparaciones en ese orden de ideas, las comparaciones entre países evidentemente no nos van a dar eh, pues unas medidas de análisis y por ende toma de decisiones por lo que tú dices, porque si se contabiliza diferente en cada país,
pues digamos que no lo... Pero de lo que tú dices, creo que hay algo sí es fundamental y es que igual lo que sí depende es del número de pruebas que están practicando los países, ¿cierto? Como estabas diciendo el tema de Corea, o sea, el tema del número de pruebas eh, digamos, de pruebas que se hacen. Es más, no simplemente esperando a que el ciudadano llegue al hospital, ¿no? Sino es que vemos que, por ejemplo, Corea salen a la calle a darle pruebas a todo el mundo, a mirar como en una lógica casi preventiva. ¿Qué nos puedes, digamos, decir del tema de pruebas? Si conoces algo, David, se está haciendo en Italia, porque es que aquí estamos muy mal, por ejemplo. En A ver, Colombia, aquí estamos mal también. O sea, probablemente no como ustedes, pero también estamos mal. Y ahí vuelvo atrás al tema del enfoque distinto por regiones. Nosotros ya tenemos un caso interesante porque tenemos dos regiones que están cercanas. Una es Lombardía y la otra es Véneto. Están pegadas y juntas son el motor económico de ese país. Aunque Lombardía sea más importante, más grande, pero Veneto también es una región rica y está al lado, justo al lado, y tienen también, están administradas por el mismo partido, o sea, por la derecha. Está administrada por la derecha también, por la derecha de la Lega de Matteo Salvini. Los dos gobernadores son del mismo partido, pero han actuado de forma completamente, o sea, muy distinta. Primero, yendo un poco atrás, lo que hemos visto en Lombardía y con respecto a Veneto ha sido que algo que no ha funcionado aquí ha sido la privatización de la salud en Lombardía. Y algo que sí ha funcionado ha sido en Veneto el sistema público. O sea, nosotros tenemos un sistema público, entre comillas, aquí en Lombardía, porque tú tienes el derecho a la salud como ciudadano. El Estado paga las prestaciones a los hospitales privados y a los hospitales públicos, pero tú vas a ser atendido en hospitales muchas veces privados. ¿Ok? No funciona como en Colombia que tiene la EPS. Aquí tú tienes el derecho ya. Como naces, tienes tu derecho a ser atendido y tener todo lo que necesitas, pero ese servicio te lo brinda el privado, te lo brinda el público. En Lombardía tenemos mucha privatización. El Véneto, mucho menos. Y ahora te explico cómo ha impactado eso. Y segundo, en Véneto han decidido hacer pruebas a todo el mundo. Han invertido en pruebas y han logrado aislar y individuar a los asintomáticos, porque no tenemos que olvidarnos que la mitad de la gente que tiene ese virus no presenta ningún síntoma. sí. Y no presenta ningún síntoma, sale a trabajar, sale a hacer otras cosas y puede ir infectando y es muy difícil reconstruir la cadena del contagio. Entonces, haciendo pruebas y multiplicando las pruebas, tú vas a tener un mapa de la gente que tiene los síntomas y que no tiene los síntomas, pero es contagioso. Mientras si tú no haces la prueba, ni siquiera la gente que llama al sistema sanitario y dice, yo llevo una semana con fiebre alta, no puedo respirar, y la gente dice, no, no ni siquiera te hago la prueba, quédate en tu casa, tú no vas a tener la idea precisa de lo que está pasando y ni siquiera tienes los datos para intervenir. Eso es lo que ha pasado aquí. El tema de la salud pública ha impactado de esta forma. Mira, nosotros tenemos lo que llamamos los médicos de familia, que son los médicos del territorio. O sea, cada ciudadano tiene su médico público, lo tiene que tener. Entonces el médico tiene una cantidad de pacientes que son suyos y por cualquier cosa van a él y por cualquier cosa él es el que tiene que recetar, que tiene que prescribir o medicamentos o, ¿cómo se dice?, visitas, Domiciliarias. pruebas especialísticas. Por ejemplo, si tú quieres ir al cardiólogo, Ok. quieres Para ir a... remitir a especialistas, sí. Correcto, te lo hace él, ok. Él es el que tiene más como cercanía hacia los pacientes, en los ciudadanos. El La primera problema es atención. que en los últimos años se ha destruido ese sistema y eso ha hecho que los médicos, cada médico tenga siempre más pacientes. O sea, no hay una relación, una proporción entre médico y pacientes muy alta. Hay médicos que tienen 1.500, 2.000 y no los pueden realmente atender.
se convierten simplemente en burócratas que hacen papeles y ya ni siquiera saben quién es su paciente. Ese es el primer problema. Y eso es lo que ha golpeado mucho a Lombardía, porque te explico algo. Nosotros nos hemos dado cuenta aquí en Italia, después de un mes y medio, que la batalla se gana mucho antes que llegar al hospital. Claro. El tema no es simplemente evitar el contagio, que es importante, pero el tema es evitar que quien se enferma no sea atendido hasta que la cosa sea tan grave que tiene que ir a un cuidado intensivo, donde ya su posibilidad de sobrevivencia son mucho más bajas que al principio. Y también va a como a entra, tiene riesgo de no encontrar sitio de cuidado intensivo porque no hay para todos. Nosotros hemos arrancado coronavirus con 5.000 puestos de cuidado intensivo, mientras en Francia había 20.000, en Alemania había 28.000 y ahora ya están a 40.000. En Alemania ya están en 40.000 en ese momento. Y en el Reino Unido tenían menos que nosotros, tenían 4.000. Pero ¿hablas por país? No. Por ¿Por país. país? Por Por 4.000 país. Italia, pues, ajá. Italia tenía 5.000. Ahora tenemos 10.000 en este momento. Pero Francia, Alemania ¿Cuánta arrancó población hay en Italia, David? 60 millones. 60 millones, imagínate. En, en Alemania arrancaban con 28.000 y ahora están en 40.000. Ok. Cuidado intensivo quiere decir, no quiere decir simplemente tener un oxígeno, porque eso es subintensivo, eso es algo más sencillo. Cuidado intensivo quiere decir que tú no puedes respirar y hay máquinas que tú estás casi dormido y Que puedes te respirar, soporta. puedes respirar por ti. Entonces eso como un nivel de tecnología más alto. Pero volviendo atrás, lo que estoy diciendo es que esa es una enfermedad que puede ser grave, pero no siempre es tan grave. Y que se puede curar si hay una atención médica adecuada temprana. O sea, temprano. O sea, hay que tener médicos más que máquinas, más que invertir en máquinas, grandes hospitales, tecnología, todo eso, que eso también se necesita, pero hay que invertir en el sistema de salud de cercanía. O sea, tener médicos que sean preparados, que tengan líneas, guía, políticas claras sobre cómo actuar y que estén cercanos a la población, que puedan ir a las casas, visitar, ver al paciente, mirar y actuar de repente, porque eso también tiene un costo económico mucho más bajo que invertir en tanta tecnología y también va a impactar muy fuerte en la tasa de sobrevivencia de los pacientes, porque si yo en los primeros síntomas que ya tengo fatiga o no puedo respirar bien, tengo un poco de fiebre, tú me das unas indicaciones claras sobre lo que tengo que tomar, cómo lo tengo que tomar, qué hay que hacer y todo eso, y tú me miras como médico, muy probablemente voy a evolucionar bien. Si yo estoy abandonado, tengo mucha probabilidad más de llegar a un punto de... Claro. Eso es lo que nos hemos dado cuenta a nivel médico. Para ese tema a nivel médico, ya pasamos al otro que puede ser hasta el humanitario, después el económico. Aquí en Bogotá, te cuento, la alcaldesa Claudia López está proyectando lo que ha dicho, 4.000 camas, ¿sí? Para cuidado intensivo, imagínate. Digamos que esa es la proyección de tenerlo, ya que 2 semanas se va a habilitar Corferias, que tú conoces, se adecuó el pabellón de Corferias, se está adecuando para tener ahí como el centro de canalización para personas de cuidado intensivo. Lo que sí no contamos es esa atención primaria que desde la Bogotá Humana siempre la impulsamos con Gustavo Petro, pero que aquí no, Peñalosa destruyó, ¿sí? Como esa atención de lo que tú comentas, como de médico domiciliario que pueda llegar directamente. Creo que una de las lecciones de este coronavirus es definitivamente mostrar al desnudo las carencias de los sistemas de salud en los diferentes países. ¿Sí? La necesidad, digamos, tú lo comentabas ahorita entre lo público y lo privado,
eh, que definitivamente en este tipo de situaciones evidencia el papel que en verdad debe tener el Estado para controlar el sistema de salud, no depender de intermediadores y tener un control de la administración como tal, más allá de que el operador del prestador de la salud sea público o privado, porque puede ser la clínica, puede ser el hospital, sino es el sistema el que debe estar es administrado y directamente controlado por el Estado. Estas son las situaciones críticas. Eh, Prevención y, bueno, digamos, acá la política es cuarentena en casa, evitar contacto, hay unas líneas de atención y también evitar que se llegue al tema, a la situación de cuidados intensivos, prevención. Que de eso se pueda controlar, bueno, ahí toca ver, ¿no? Yo sí soy muy escéptico, aquí somos muy escépticos, David, ¿aló? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Sí. Somos muy escépticos con que los datos que estén arrojando, mira, aquí se nos dañaron hasta las máquinas, una máquina que tenga para procesamiento de datos, hasta se dañó y Duque no quiso recibirle dos que iba a donar Maduro de la manera más mezquina, porque bueno, esa es el Mira, prejuicio ideológico por te encima de la cuento vida, algo, ¿no? te cuento algo. Nosotros somos un país de la NATO, o sea, de la Alianza Atlántica, ¿no? Y, y tú sabes desde de quién recibimos ayuda aquí. Bueno, de China, luego Uh recibimos -huh, ayuda de Rusia, llegó uh Rusia -huh. con aviones militares, llegó Rusia con camiones militares, con médicos militares, y nos entregó ayuda, ayuda en maquinarias, ayuda en médicos, ayuda en todo. Y ten en cuenta que somos un país de la NATO, Claro, de la OTAN, ¿ok? sí, Y ten en cuenta que nosotros le hacemos sanciones a Rusia, porque somos en la Unión Europea que le hace sanciones a Rusia, pero en ese momento recibimos ayuda de Rusia, recibimos ayuda de, recibimos ayuda de China, claramente porque con China es un partner muy importante para nosotros, pero también tenemos, llegaron a Milano unos delegación, 40 médicos y enfermeros cubanos cubanos, sí, y vinieron a ayudarnos y aquí la gente estaba muy contenta con eso. Entonces, yo creo que ese es un momento también a nivel político que más allá de las alianzas internacionales hay que mostrar solidaridad esto humana es y cierto. es una buena ocasión para romper algunos esquemas y mostrar como fraternidad porque estamos todos en la misma situación. Entonces, no, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y Mira, acá solo es tan dramático que aquí el presidente Duque no quiere entenderse con Maduro ni siquiera para temas humanitarios como debería ser, sino que todo lo canaliza con Guaidó, ¿sí? ¿Y Guaidó quién es? Presidente Guaidó. Entonces, sí, entonces imagínate, que esa es la indolencia, ese es el desamor por los pueblos, ¿sí? Porque Pero si en mira, verdad estuviese el pueblo por encima de cualquier cálculo, cualquier mezquindad ideológica, sería otro lado. Hay países que exportan guerras, hay otros países que exportan médicos. Esa es la diferencia. Pero te, listo, bueno, ese es el tema salud. Ajá. te digo una cosa una reflexión que yo he hecho y que es un poco políticamente incorrecta, pero quiero compartirla con ustedes porque Bienvenida, sí, mucho mejor. he dado mucha vuelta a ese tema, mucha vuelta a ese tema. Llevo 2 meses hablando sobre coronavirus, leyéndome todo lo que he podido leer, datos, análisis, que hay. Mira, nadie puede entender y o explicar cómo Italia, España, Estados Unidos, Reino Unido, Colombia o cualquier otro país, Francia, no hayan actuado cuando tenían que haber actuado. O sea, todos los países han visto, primero Italia vio China y esperó un mes y más abundante antes de tomar medidas. Francia veía lo que pasaba en Italia y no hacía nada. Alemania también. El Reino Unido también dijo, nosotros no vamos a cerrar nada. España también esperaba y veía lo que pasaba en Italia. Estados Unidos veía lo que pasa en Europa y no ha tomado. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, nuestros servicios secretos, la CIA, nuestros diplomáticos sabían lo que estaba pasando en China y reportaban la gravedad y todo eso. ¿Por qué los gobiernos han esperado a tomar medidas? Esa es la pregunta. Entonces, yo te digo que lo que yo he pensado es que ellos no han podido comunicar
a la opinión pública las reales intenciones de eso, porque la opinión pública no lo iba a aceptar, aunque tenga una lógica, pero no, eso no lo puede explicar la opinión pública, porque es un poco complejo. Yo creo que si tú cierras el país realmente, antes de que entre el virus, tú lo tienes que tener cerrado siempre. O sea, no sales de eso hasta que en todo el mundo nos acabe el tema. Entonces, lo que han pensado es una especulación, no tengo pruebas de esto, es que se necesitaba que también el virus entrara al país, empezara a circular por un tiempo controlado y se difundiera hasta un punto y luego se tomara medidas para reducir la velocidad de contagio y para que no colapsara el sistema de salud y se pudiera manejar como si tú abrieras o cerraras un grifo del contagio y manejaras ese tema, porque al final, si nosotros no tenemos vacuna, y los expertos dicen que eso puede tardar año y medio, Ajá. la única solución posible, viable, es una inmunidad generalizada de la población. ¿Okay? No hay otra forma racional de parar eso, a menos que tú no quieras vivir en cuarentena año y medio, con todos los El problemas costo. Sí. económicos, que es impresionante. Ten en cuenta que todo nosotros aceptamos riesgos, siempre. O sea, hago un ejemplo. Nosotros podemos decir que se mueren 100.000 personas, 300.000 personas en carro en Europa, 300.000 al año, ¿ok? Se mueren en carro, pero es un riesgo que aceptamos porque tenemos otros beneficios. Aquí se han muerto 15, 20.000 personas de gripa normal en los años pasados, pero no hemos parado todo el país. Esa no es una gripa, esa es mucho más peligrosa, ok, pero también no justifica que el país pueda estar parado eh, sin una fecha, ¿me entiendes? Puede decir yo paro 2 semanas, puede parar un mes, puede parar un mes y medio, pero tú tienes que tener una Sí, sí, estrategia sí. para hacer eso, porque si no, el país no aguanta. Entonces, yo creo que ese ha sido como el pensamiento que está detrás de retraso en tomar medidas, porque si no, nadie se puede explicar que los países, sabiendo muy bien lo que estaba pasando y la gravedad que estaba pasando en otros países que estaba al lado, han decidido esperar hasta lo último para implementar medidas. Aquí los datos, las investigaciones serias dicen que habría ya casi 10 millones de contagiados. Lo, eso, eso hace 10 días, ahora podrían ser 12, 13 millones de contagiados. Y no es un dato malo en mi percepción, porque si los muertos son 18.000 y los contagiados son 12 millones, quiere decir que la gran mayoría de las personas han tenido ese virus, posiblemente se han inmunizado y no han muerto. Y eso puede constituir una masa grande, como una barrera grande para que el virus ya no circule más. Um, Ahí yo creo que el países, por ejemplo, yo tengo una distancia ideológica, política muy fuerte, por ejemplo, con Israel, pero tengo que reconocer que ellos han sido inteligentes en tratar desde el principio de tomar medidas efectivas, que se pueden tomar solo en sociedades con estados muy preparados, muy eficaces, muy organizados, y entonces no es como cerrar de forma indiscriminada, total, que eso es lo que todo el mundo puede hacer, y es la política que hace quien no tiene otro remedio, hablando claro, porque es política barata, eh, pero es como dividir la población en sectores. Entonces, quien tiene más de 65 años no tiene que tener ningún tipo de contacto. Sabemos ya que las víctimas, entre las víctimas, las mujeres solo son el 25%. Eso es un dato muy interesante, pero nadie se explica muy bien el por qué. ¿Por qué el 75% de los muertos son hombres y el 25% mujeres? Entonces se De podría acuerdo. decir, Ese dato no me lo sabía. sí, pero por ejemplo se sabe que los fumadores tienen el doble de posibilidad de los demás de entrar en cuidado intensivo.
por ejemplo. Sabe que la obesidad, el alcoholismo y otras causas son factores de riesgo muy altos. Pero, por ejemplo, uno podría decir, mujeres jóvenes por debajo de los 40 están casi, o sea, tienen muy buena Son más posibilidad. resistentes. Correcto. Entonces, la economía podría como empezar desde ellas a salir o desde los hombres jóvenes. Hay formas de cómo dividirla, o sea, de limitar los contactos para las personas mayores. O sea, hay políticas que se pueden hacer. En Corea hay cosas más como tecnológicas porque ellos han empezado como a difundir una aplicación que se estaba como mirando todos los desplazamientos de los positivos para ver con quién habían conectado, entonces hacer un mapa virtual de todos los contagios, entonces eso es más como avanzado. Pero lo que yo pienso ahora es que el cerrar todo puede ser simplemente la primera respuesta, pero inmediatamente hay que pensar en cómo se sale de eso. No se puede pensar que un virus se desaparezca porque no se desaparece o se puede desaparecer igual en 2 años de estarse cerrado en casa y morirse de hambre. Entonces hay que tener como ideas inteligentes y para enfrentar eso. Digamos, ya tocando ese punto, bueno, yo también creo que no es, digamos, la espera de muchos gobiernos no es un tema de ignorancia, por más que creamos que algunos gobernantes son muy ignorantes y que sí lo son en muchas cosas, pero pronto Estados Unidos o Brasil, por ejemplo, o el mismo Colombia, que digamos que se demoraron mucho y hasta fueron muy digamos, por sus pronunciamientos públicos, fueron muy simplistas, muy relajados, muy como que, eso no, eso simplemente es una gripa. Bueno, aquí nuestra alcaldesa también lo alcanzó a mencionar, que es una gripa, y al final, bueno, van corrigiendo. Y Pero, aquí también, sí, al principio como que de pronto es una gripa, pero yo también creo, digamos, lo que tú estás diciendo tiene lógica, como tú dices. Yo también creo que es un tema por asunto económico, o sea, es un tema de decir lo que tú lo estás comentando, o sea, cerrar un país tiene unas implicaciones, un costo muy, muy, muy duro, o sea, muy alto, o sea, el tema económico eh, de cerrar la fábrica, ¿cierto? De cerrar, de no permitir circulación económica, no permitir consumo, eso es un costo. Por ejemplo, el ministro aquí de Hacienda nos decía, el PIB de Colombia al año más o menos, David, te comento, los que nos están viendo, el PIB al año, digamos, números gruesos, está oscilando en 1.200 billones de pesos, 1.200 billones de pesos. O sea que al mes, en términos así burdos, al mes representa para la economía del país 100 billones de pesos. O sea, tú tener cerrado la economía, digamos, cerrado socialmente, pero con impacto económico a Colombia un mes, que es lo que estamos costando, lo que vamos a contabilizar ahora un mes pasadito, porque la cuarentena empezó como el 20 y pico de marzo, puede estar oscilando casi 100 billones de pesos en números, que eso en la práctica puede ser 50 billones, yo estimo que pueden ser 50 billones, 60 billones de impacto económico real, ¿no? Y lo que tú dices es cierto, no hay país que aguante eso, o sea, no hay país que aguante y lo que toca es mitigar, tratar de controlar, digamos, prever los nuevos casos y tener una modalidad de apertura económica. Entonces, ya que tocamos ese punto, pues hablemos de eso y te propongo de dos maneras. Aló, ¿me escuchas? ¿O me quedé hablando aquí solo? Aló, aló, aló. David, creo que tenemos fallas. Voy a, yo me estoy comunicando aquí por interno con David y ya retomamos a los que nos están conectándose por Facebook, leyendo sus comentarios. ¿Qué más de pronto podríamos preguntarle, comentarle en esta conversación a David? ¿Cómo les está pareciendo? Mientras que retomamos diálogo con nuestro amigo.
Bueno, acá estamos. Yo les sigo comentando, aprovecho mientras que retomamos comunicación con David. La reunión que tuvimos ayer, hace 2 días, con el ministro de Hacienda en la Comisión Tercera de Cámara, él nos planteaba que la política del gobierno nacional, la política del presidente Duque, se ha enfocado en 3 anillos, que ellos han llamado 3 anillos, 3 grupos, digamos, 3 campos de atención. La primera, que es el asunto de la salud, indiscutiblemente, que es el inmediato, la urgencia, la necesidad inmediata de, primero, cómo se adecua un sistema de salud que no hay de manera express para cuidados intensivos y atención hospitalaria a quien requiera. Que eso implica también creo que ahí tenemos de nuevo a David, que eso implica eh, una, una atención y una canalización de recursos a hospitales, a clínicas, van a promover toda la política de punto final, que es la deuda que se tiene hacia EPS y de ahí hacia las IPS, las prestadoras de salud. Que hasta hoy en día los gobernantes y alcaldes, por la formación que tenemos, se les ha dificultado recibir esos presupuestos. Todos los alcaldes, y evidentemente entre el municipio tenga menos capacidad propia de soporte, no estamos hablando de Bogotá, ni de Medellín, ni de Cali, sino municipios categoría 3, 4, 5, 6, evidentemente se les ve muy afectado el poder cubrir la exigencia hospitalaria que se pueda tener. El primer círculo, que es lo que habla el presidente, que es lo que por eso es que se formó el fondo FOME, y de ahí se canalizaron los 15 billones de pesos aproximadamente, que es de atención de urgencia. El segundo círculo es lo que se llama la atención humanitaria social, y es, bueno, ahora qué hacer con toda una población que va a estar en cuarentena, que no va a poder salir a laborar, aquellos que se les ve afectado directamente su bolsillo por esta situación. Que eso es en donde nosotros vemos que se ve un poquito más paquidérmico el gobierno nacional, ya está sacando unas medidas, como por ejemplo la de ayer que celebramos, cuando dice que va a soportar los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, que nos parece una muy buena medida, se lo veamos diciendo que el Estado es el que tiene que soportar eso. El gobierno no ha, hasta ahora, con esa primera medida que ha sido la primera, hasta ahora se ha visto esquivo y se ha visto muy tímido y timorato a tomar ese tipo de políticas. La política del gobierno nacional para contener el impacto económico y social ha sido vía crédito, vía crediticia, vía préstamo. Yo entré a Pava y vamos a colgar ese video más adelante porque lo grabamos al ministro de Hacienda preguntándole por qué son tan laxos con los bancos. El ministro de Hacienda Carrasquilla dice que es que los bancos están preocupados, que los bancos son temerosos, que en este momento los bancos están muy adversos al riesgo porque evidentemente parece una situación complicada para poder prestar al que necesita, o también para poder condonar, porque entonces la plata de los bancos es la plata no solamente de los dueños de los bancos, de los de los dueños, pues, sino que también es del público, ¿cierto? Los que tienen la plata guardada. Entonces, que tienen miedo. Entonces, que el Estado lo que tiene que hacer es soportar y tratar de reducir ese miedo de los bancos. De la política del gobierno nacional es: bancos, ustedes por favor abran su cartera crediticia, abran la posibilidad de préstamo a empresas y a particulares, y nosotros lo soportamos con el fondo de garantías, que puede llegar a 50, 60 billones de pesos. Ya conectó hola, David. Sí, estoy, disculpa, un problema técnico, No hay pero ya problema. estoy. Yo estaba aquí terminando de comentar un par de cosas para contextualizar de una reunión que tuvimos en la Comisión Tercera de Cámara con el Ministerio de Hacienda, con el Ministro de Hacienda, que nos comentaba ya esto que íbamos a empezar a hablar contigo, que es ya la política económica que están teniendo los gobiernos de manera inmediata. Nosotros no sabemos cómo va a ser el post, ¿sí? Digamos, ya empezamos a especular, ¿no?
digamos, de lo que puede ser el post, pero por ahora lo que está pasando en temas de cómo soportar el estancamiento económico, ¿sí? Que no es una crisis, los economistas llaman factores productivos, no es porque no se pueda producir, no es porque no haya posibilidad o no haya trabajo, sino porque está estancada la economía. Entonces, aquí la política del gobierno nacional, David, quiero preguntarte por tu país, es una política crediticia. Aquí lo que se ha dicho es, hay un soporte inmediato, especialmente para el tema de salud, que es decir, inmediato, 15 billones de pesos, pero el resto de toda la población, tanto para empresas como para trabajadores, es renegocien sus créditos, pidan más créditos, tranquilos, que los bancos, que el Estado le va a soportar al banco esa capacidad de crédito. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el gobierno nacional. Y Ustedes eso, bancos presten que nosotros les soportamos vía estatal, pero no hay una canalización directa tampoco a los ciudadanos, salvo la de ayer, David, que estaba comentando ayer, el presidente Duque anunció que iba a soportar la nómina de las pequeñas y medianas empresas, la única medida directa que ha tomado, pero el resto todo es vía todo tema financiero. Que eso tiene sus altos y sus bajos, ¿no? Y eso es lo que estamos ahorita mirando en este ejercicio. Pero entonces quiero comentarte si pues preguntarte cómo ha sido ya el manejo económico ya como país, más allá del asunto de salubridad, de salud pública. a ver, tenemos el mismo problema. Las medidas de gobierno hasta ahora se han quedado en muy, muy poco. O sea que se ha prometido algo, pero se ha dado poco. Hasta ahora lo que se ha dado ha sido lo que llamamos un bonus, como es algo, una cantidad de dinero, una tantum, o sea, no continuativa, sino una vez. Y ha sido, por ejemplo, por lo que nosotros llamamos las partita IVA, o sea, no sé cómo explicar ahí, pero por ejemplo, los trabajadores que tienen como una empresa individual, ¿sí? O que prestadores de servicio o que tienen empresa, han sido como 600 euros de contribución por parte del Estado, que es algo, o sea, bastante ridículo. Y luego ha sido un otro bonus de 600 euros por babysitter, porque el tema es que hay mucha gente que tenemos el smart working, hay mucha gente que trabaja desde casa, pero ¿quién cuida a los niños? Es un gasto importante, ¿no? A, a, además que, por ejemplo, los niños no pueden ir a donde los abuelos porque los contagian. Entonces, eso ha sido otra forma de aporte directo del Estado, pero se ha quedado en eso. Lo que ahora está diciendo, después de muchas presiones, mucho debate político interno y eso, el gobierno dice que va a poner 400 billones de euros, 400 billones de euros, pero no es dinero, como decías tú, que el Estado entrega a las empresas o a los ciudadanos o a los trabajadores, sino garantías estatales por préstamo de bancos privados a los ciudadanos. Esos préstamos son con una tasa del 0,1% cuando el préstamo no supere los 25.000 euros, mientras que son con una tasa del 0,5% cuando superan los 25.000 euros. Ahora eso está en definición, no está todavía aprobado, entonces se puede cambiar. Pero el tema de debate fuerte ha sido eso, por ejemplo, que, o sea, nosotros, los empresarios, grandes o pequeños, que sean, la gente en general, ha dicho, nosotros no queremos otra deuda, nosotros no queremos otra deuda, nosotros queremos una ayuda, porque, por ejemplo, lo que se ha hecho aquí es como suspender impuestos. Me suspende impuestos por 2 meses, pero no es que me has quitado impuestos. Yo cuando salgo de eso, que voy a estar muy mal, porque la economía va a estar caída, yo tengo que pagar un poco después, no lo pago hoy, pero lo pago mañana. Tú me has suspendido impuestos y lo tengo que pagar. Me has suspendido mutuo y lo tengo que pagar más. Me dices que me endeude más y me voy a endeudar más. Entonces eso tampoco aquí se ha visto como una solución y es noticia de esos días que hay una pelea fuerte al interior de la Unión Europea
porque hay posiciones distintas entre los países del Mediterráneo, Italia y Francia, España sobre todo, y los países del norte, que son Alemania, Países Bajos, y esos que tienen posiciones muy enfrentadas sobre la emisión ¿cómo se dice? Un título, Ah, ok. un título Por de parte deuda. del Banco Central, del banco. Correcto. Ajá, O sea, los países europeos del sur piden que se emita un bond a nivel sí, europeo, ok, garantizado por el Banco Central Europeo y que sea el instrumento financiero que todos los países tengan de forma solidaria, asuman, digamos, esa deuda conjuntamente con sus respectivas economías. Mientras los países como Alemania dicen a Italia, no, ustedes pueden acceder a un fondo al que ustedes, porque nosotros aportamos a un fondo europeo que se llama MES, MES, que es un mecanismo europeo de estabilidad, MES, MES, pero que lo que pasa es que nosotros ponemos plata en ese fondo, pero cuando nos sirve la plata, nos la prestan, ¿sí? Y, y tenemos que aceptar condiciones sobre recortes de gastos sociales para claro. nuestra economía. Entonces, es como si tú tuvieras el FMI o el Banco Sí, Mundial eso o esos mismo. institutos que te dicen, yo te doy la plata, pero vas a recortar salud, vas a recortar escuela, vas a recortar inversiones en eso, en lo otro. Entonces, como es una gran trampa. Y nosotros no queremos, lo que ahora, hasta ahora Italia ha sacado, es que pueda coger plata de ese fondo europeo sin condiciones, o sea, sin que te pongan condiciones de recortes, pero solo por lo que tiene que ver con el gasto de salud, no por temas de asuntos sociales o de inversiones para reactivar la economía, solo por el pedacito que tiene que ver con gasto de salud y eso es como se dice como unos 30 billones de euros Ok, hasta ahora. Pero ok. aquí también, ese es el país con más tasa de trabajo informal de Europa. Entonces nosotros tenemos ya una cantidad de gente que trabajaba y se ganaba el pan día a día, que ya no lo puede hacer. Y en el sur de Italia, por ejemplo, ha habido motines frente a los supermercados. Sí, Por eso el sí, hemos gobierno visto acá. ha entregado un poco de dinero, como 400 millones de euros a los ayuntamientos para que distribuyan para la comida, para esas cosas más pequeñas de emergencia. Pero lo que se va a venir si no se toman medidas fuertes para soportar la economía va a ser una crisis impresionante. No, y va a pasar, digamos, acá, que no claro, es una discusión, no son medidas fáciles las que tienen que tomar, de por sí deben ser muy arriesgadas. Aquí en Colombia, muchos hemos planteado el debate, decir, es que en un momento así de excepcionalidad como este, la ortodoxia económica no es la consejera adecuada, ¿sí? Definitivamente aquí necesitamos es pura política heterodoxa que no sea la neoliberal para poder tomar medidas. Estamos, yo creo que a puertas, David, de ese gran plan Marshall que hubo después de posguerras La mundiales, guerra, sí. para poder cubrir lo que fue una economía devastada por la guerra, que es muy parecido a lo que va a pasar acá. Algunos lo colocan hasta peor, otros guardando proporciones, eso ya lo miraremos. Nadie tiene una bolita de cristal para saber cómo van a quedar los países, pero lo que sí es que hay una recesión y hasta el mismo Fondo Monetario Internacional ya habla de cuentas en ceros y en números negativos en los diferentes crecimientos a No, nivel pero muy internacional. negativos. Nosotros estamos hablando de como menos 12%. Imagínate, o sea, O es que sea, no es un tema, ¿sí? sí, Entonces, si creen que vamos a salir de esto utilizando las mismas medidas normales, como en situaciones normales, entre comillas, pues estamos mal, ¿no? sí. Aquí es política focalizada de subsidios, aquí todas las políticas que tú pones de familias en acción, etcétera, es darles un poquito más, digamos, los que están cubiertos ya, que esa es otra discusión porque hay mucha gente que no está en esos registros, en esos sistemas. Aquí la informalidad del 60, 70%, lo mismo que tú dices, gente que vive del día a día,
que no necesariamente están registradas, trabajos informales que no están necesariamente registrados, clase media, esa pobreza oculta. O sea, el tema de la bomba social es muy delicado. Entonces aquí se focaliza, pero no hay una política nacional para poder cubrir eso. Yo sí creo que hay un tema, una discusión en cuanto a eso. Un nuevo plan Marshall y eso pasa por mirar la necesidad de intervención del Estado en la economía. Yo le hacíamos la reflexión para darte ya, para tu comentario, es que las medidas que no nos pase, que las medidas que no se tomen a nivel económico no sean por falta de capacidad económica, sino que sean más bien por falta de capacidad ideológica, ¿sí? Porque entonces la barrera no es económica, sino que la barrera es ideológica de quienes toman las decisiones, de que no se pueden tomar cierto tipo de decisiones, porque entonces eso está por fuera de los manuales. Sí, pero ten en cuenta que, por ejemplo, ahora tengo que ver bien la noticia porque ahora salió ayer, pero la noticia en el Financial Times que decía que por primera vez iba a intervenir de forma directa para el crédito, digamos, intervención directa en la economía, el Banco Central de Reino Unido. Inglaterra, sí, eso es un hecho que va a imprimir, imagínate, va a imprimir moneda. Eso nunca ha pasado en Inglaterra, estamos hablando, va a imprimir moneda para prestarle al gobierno para poder cubrir los gastos. O sea, eso es inédito. Es una intervención directa, que es la primera vez que pasa, y entonces usted da la medida de lo pero te da la medida también, o sea, los británicos pueden hacer eso porque han hecho Brexit. Sí. Porque sin Brexit no hubieran podido hacerlo. Entonces... ustedes no tienen esa posibilidad, todo tiene que pasar por el Banco Central Europeo. Y recordamos una cosa muy importante, no sé, en Colombia también creo que pasa así, pero aquí el Banco Central Europeo no es una institución pública, sino es una institución privada. Acá es pública, pero independiente del gobierno. La Junta Directiva toma decisiones de manera autónoma, así es. A ver, los accionistas del Banco Central Europeo son los bancos privados. Entonces, nosotros le hemos delegado la producción de toda la política monetaria a una institución privada que obviamente tiene vínculos normativos y políticos y todo lo que quieras, públicos, pero la moneda no es del Estado. Y la política financiera no es del Estado, aunque sí tenga una influencia muy fuerte sobre la nómina del gobernador y todo lo que sabemos, pero al final, y cuando se imprime moneda, esa moneda no llega a los estados, no llega ni a los ciudadanos, llega a los bancos privados que se encargan de prestarla con ganancia. Entonces... Y la intermediación. Y también, David, tú me corriges, pero lo que uno ve desde acá es que al final haya esa política que tiene que ver con pues, la zona euro, ¿no? Allá se define casi siempre es por la dirección de Alemania y ahora de los Países Bajos. Absolutamente. Alemania, ¿sí? Absolutamente. Lo que tú dices, si ellos tienen una cosa porque creen que pueden soportar, pero una cosa es la política alemana y otra cosa es Italia, España, ya está. El problema es que ganan siempre ellos. Sí, siempre ganan ellos. El peso económico, industrial, sobre todo económico, y desde Alemania es muy, muy fuerte en Europa. Es determinante, sí. Mira, yo, para colocarte simplemente una anécdota, hace una semana colocamos una reflexión de unos profesores sobre el tema de pensarse la emisión de papel moneda por parte del Banco de la República, no como la primera opción, pero sí como una de las posibles opciones a mirar. Y aquí me llovieron, pero es que eso casi me mandan a la hoguera. Y ya, claro, ya empiezan a salir estas noticias que Inglaterra está sacando esto, y claro, aquí ya porque es un tema... Bueno, el mismo Trump que habló del helicopter money. Del helicopter money, sí. A ver... Entonces, es que eso es, digamos, lo que nosotros estamos diciendo, la reflexión es, en una situación de crisis, de excepcionalidad económica, las decisiones no pueden ser convencionales, ¿no? Y en eso sí nos toca, a veces es un escenario con ensayo y error, eso es. No, claro, hay muchas, o sea, se puede pasar, pero mejor inflación que hambre. Por ejemplo.
No, tú dices, Entonces, bueno, con el tema, porque aquí siempre te sacan Venezuela, no es que Venezuela, pero es que lo que pasó con Venezuela es otro tipo de realidad, no la que estamos sí. ahorita, pero bueno, eso ya sale todo el mundo a opinar. Los economistas son los primeros en Además oponer. también las medidas tienen que ser medidas, o sea, medidas en su efecto, en sus consecuencias, no es o todo o nada, hay que Sí, mm, como, digamos, pesar y mirar cómo, en qué intensidad tomar una medida, pero como dices tú, obviamente no se puede de la ortodoxia neoliberal no hará salir de una situación, un escenario en el que no habíamos pensado, para el que no estamos preparados, y es una situación excepcional, porque tú imagínate, un país como Italia es una economía manufacturera, es la segunda economía exportadora de Europa, que está parada, es un motor económico que es Lombardía, un motor industrial, está completamente parado. 2 meses. Eso supone yo sí, digo también una cosa muy importante. Los empresarios en ese momento, sobre todo los grandes, tienen que ponerse la mano en los bolsillos, o sea, tienen que sacar la plata, tienen que ayudar al Estado, porque eso es en su interés. O sea, sí hay también eso, hay una cooperación más fuerte entre el sector privado y público. Eso va a ayudar al Estado y al país a salir más rápido de la crisis y, eh, y reactivar la economía y no perder tanta plata. También para los grandes empresarios eso tienen que pensarlo muy bien. Por ejemplo, aquí el gremio de los grandes empresarios, por ejemplo, ha dicho nosotros vamos a poner nosotros la plata para comprar test, por ejemplo, para comprar test no solo el coronavirus, sino el de la sangre que te muestra si tienes anticuerpos, ¿no? Porque ese es el paso más adelante, empezar a saber quién ha desarrollado los anticuerpos y le das como un pasaporte que ya puede salir. Eso podría eso ser, hasta primera vez que lo escucho, ¿viste? Aquí no tocamos nada de eso no se todavía, habla nosotros de ese estamos tema. como que en el anterior paso. Ok, ya estamos hablando de ese segundo test, porque el primer test te dice si ya tienes el virus o no. El segundo test, porque ya tú puedes, no, por ejemplo, si hacen el test a alguien que ha salido de la enfermedad, ok, el test da negativo, dice tú no tienes, pero no te dice si has tenido, ok. Claro, Si tú haces un test de la sangre, te dice si tú has desarrollado los anticuerpos, ¿ok? Porque esa enfermedad es nuestro sistema inmunitario, desarrolla unos anticuerpos específicos y nuevos para combatirla y para vencerla. Y se quedan los rastros de esos anticuerpos. Entonces tú puedes saber, ya se puede saber, tenemos la tecnología para hacerlo, si las personas han tenido y han superado la enfermedad. Ahora, no estamos seguros todavía al 200% que quien tiene los anticuerpos no se va a reinfectar, pero se dice que eso es el 99%, el 98% muy probablemente. Entonces, eso es un paso más adelante para poder empezar a decir, bueno, esa parte de población que ya bueno, ha desarrollado, ya ha salido de eso, puede salir a vivir, puede salir a trabajar, puede salir a producir. Y vamos como sacando gente poco a poco ok, bueno, y por ejemplo, en eso eso, sí. por ejemplo, los empresarios han dicho, nosotros podemos contribuir porque nos da la posibilidad de retomar. Entonces eso, por Claro, ejemplo, claro. Lo que, yo lo que creo, sí es cierto, lo que es que lo que sí es cierto es que sí, costo social y todos debemos aportar y ahí en el viejo principio comunitarista es el que tenga más que pueda aportar más. claro, cada uno por sus Pero mira que si hay posibilidades. una decisión de política, sí, pero mira que hay, creería yo, que hay dos decisiones de política pública de los gobiernos que deben tomar. La primera es una decisión directa del Estado de intervenir en la economía. O sea, no sirve aquí pensar que es que el mercado se va a autorregular solo, porque se lo escuché al ministro Carrasquilla hace 2 días diciendo que aquí simplemente hay que mirar
cómo se mitiga, porque aquí a la vuelta de la esquina esto se va a volver a regular y que algunos van a ver, como todo, unos ganadores, unos perdedores, y que hay que mirar cómo es que reducimos los perdedores. Así no lo dijo, así no lo dijo, lo vamos a mostrar por Pero una video pregunta, y David, que, te hago una dime, pregunta. Si, no sé cómo funciona en Colombia, pero si llega un terremoto que destruye una ciudad entera en Colombia, ¿el Estado se queda así con de brazos cruzados esperando que el mercado lo arregle o va a intervenir? Porque es la misma esa es la situación. pregunta que le estamos haciendo a ellos. No, así es, en una situación de crisis. El presidente Duque declaró estado de emergencia que le da la potestad de tomar, y es lo que está haciendo, decretos ley sin necesidad de que pase por el Congreso, que le da la oportunidad de maniobra, de hacer, de acomodar muchas cosas. No solamente tienen control por parte de la Constitucional, pero tiene sus tiempos y, pues, digamos, tiene un marco de maniobra, tanto así que el Congreso ahorita está completamente ausente. Esta es una situación de crisis, eso lo he comentado. Si esto no, por ejemplo, yo le decía al ministro Carrasquilla, ¿por qué no apelamos antes de empezarse a endeudar? Porque entonces ya empezó a tocar la puerta del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no buscamos nuestras reservas internacionales? Colombia tiene un presupuesto considerable de reservas internacionales de 53.000, tengo aquí el dato, 53.000 creo que millones de dólares, y él dice, me lo respondió que no lo utilizaba porque esa es la base por la cual puede negociar los créditos con las entidades multilaterales, ¿no? O sea, digamos, esa es tu garantía. La garantía que tienen los países son las reservas, el ahorro que tienen por fuera para poder pedir crédito. O sea, la política de ellos siempre sigue siendo el tema del El crédito, que crédito. lo que te digo, esa es la segunda medida. En este tipo de situaciones, y eso es lo que le estamos diciendo al presidente Duque, el sector financiero, los bancos, que de por sí les va muy bien en nuestras economías, es el sector que más crece, el que más tiene utilidades, debe estar en función del sector productivo, de las empresas y de los hogares, y no al revés. O sea, lo que pasa en este momento es que los hogares y las empresas nos colocamos esa en disposición de la De intencionalidad los buena o bancos. mala de los bancos. Aquí sale el banquero, el hombre más rico de Colombia, a decirnos que va a donar 80.000 millones y hay muchos lo aplauden, como si eso fuese la panacea, que de por sí solamente la donación le va a eximir de pago de impuestos, cuando lo que debería ser la política real, y eso no es a discrecionalidad de los banqueros y de su filantropía, sino que es una decisión del gobierno, es decirle a los banqueros, hey, congelemos las deudas, pero no redifiriendo los intereses. Imagínate, de ahí acá nos dicen, no paguen durante estos 2 meses, pero los intereses siguen contando. O sea, cuando tú refieres con tu tarjeta de crédito tu deuda, o sea, Lo que pues, te a los dije, 2 meses después empiezas a pagar y empiezas a pagar primero los intereses de estos dos claro, meses. o sea, te vas Esto a, es una barbaridad, una barbaridad. Entonces, colocar la porque economía el problema en es que función de los bancos. no es que cuando salgas del coronavirus vas a ganar el doble, sino que vas a Así ganar es, mucho menos que la mitad. ¿Y cómo vas a poder pagar el doble de antes? así es. Entonces, Entonces, por ejemplo, tú sabes que acá hay un mantra y que los que nos están viendo hay una cosa que se llama el marco fiscal. El marco fiscal es un invento que se crearon para decir es que los estados no pueden gastarse más plata de la que va a recibir, ¿sí? Digamos, es un criterio como cuando tú tienes tu hogar y tú dices, o es lógico que yo no gaste más de lo que recibe. Pero, sin embargo, los estados tienen un mar de maniobra para poder tener un poco más de gasto, ¿sí? Vía endeudamiento, vía ahorro, lo que sea, que puede hacer más gasto sin necesidad de ese equilibrio inmediato, especialmente para estos momentos. O sea, nosotros podemos endeudarnos un poco más, gastar un poco más para poder equilibrar la economía porque el mercado no se va a regular solo. Esas políticas de marco fiscal, que es de mediano plazo, tienen que replantearse en este momento, claro, porque indiscutiblemente el Estado tiene que meter la pero mano. eso también vale por todas las grandes inversiones. O sea, bueno, sin podernos comparar con Estados Unidos, ¿no? No se puede comparar con Estados Unidos porque Estados Unidos tienen la moneda que regula la economía mundial y A son nivel mundial, la sí. más grande potencia del mundo, pero Sí. ellos, es el marco fiscal, ellos no saben ni lo que es, porque ellos tienen de tasa de desempleo, tenían antes del coronavirus de prácticamente cercana al cero y han tenido una tasa de crecimiento increíble, ganancias de Wall Street increíbles, pero han hecho un 30% de endeudamiento en un año. O sea, una Así es, cosa sí. increíble. Nosotros hablamos, en Italia hablamos de no superar el 2%.
el 1,8, el 2% sobre base anual. Ellos se han endeudado, han subido la deuda del 30%, Trump. Y claro que tienes buenos resultados en la economía, porque no te importa tener una deuda gigantesca, porque ya sabes que la vas a colocar, que te la van a pagar otros países, esa deuda. Pero lo que quiero decir es que nadie puede compararse con Estados Unidos por obvias razones, pero también, obviamente, el Estado no es una familia. Y cualquier empresa también pequeña a veces necesita crédito porque tiene que hacer inversiones que va a recuperar en el tiempo. Eso Así es, tiene sí. toda la lógica del mundo, ¿no? Pero yo te digo que aquí también las medidas son débiles y hay muchas críticas y hay mucho malestar en la población, que ya no estábamos muy bien como economía y había mucha gente que estaba sufriendo, hay mucho desempleo y gracias a Dios que hace un año se había aprobado una medida que se llama renta de ciudadanía, la traducción, y que le está dando ahora a creo casi 2,5 millones de personas una renta que no tienen trabajo, una renta que puede llegar hasta los 780 euros mensiles. Y han subido las pensiones sociales, o sea, las pensiones hasta para los quien no ha cotizado nada en su vida, pero como mínimo, si tú tienes 67 años, te dan los 780 euros. Entonces eso ha reducido mucho la pobreza. En un momento como este, esa se ve la efectividad de una medida así, porque todos esos 2 millones o más de personas, si no hubieran tenido esa medida, ahora estarían con hambre, o sea, así. Entonces, menos mal que esas formas, o sea, esa medida se haya tomado hace como año y medio y ha reducido un poco los problemas, pero se está Claro, pidiendo. eso es un poco la diferencia con nosotros, que de pronto en Europa hay unos sistemas de seguridad social un poco más fuertes que acá. Claro, aquí tenemos políticas de subsidios a la población más vulnerable, de extrema pobreza, pobreza, que es por donde se ha canalizado lo que se llama la política focalizada, pero sí está esa discusión más amplia de si es necesario pensarse. Por ejemplo, veo que en España Pablo Iglesias está promoviendo la renta básica, la renta mínima universal, por ejemplo, que es una medida que a mí también me llama mucho la atención, Eso es lo que inmediata hemos también hecho, para posterior. lo que hemos hecho de alguna forma aquí, porque se llama renta de ciudadanía, tenía que tocar a todo el mundo más o menos, pero al final la redefinieron, pero, Y fue más pero focalizada. también 2,5 millones de personas que no tienen nada, tienen o sea, obviamente tú tienes que entrar en un programa en el que te ofrecen trabajo y tienes que hacer unos cursos de capacitación y tratan de ponerte en el mundo Claro, del trabajo. Todo eso no es que te quedas ahí, sí, no, o sea, y luego si tú, condicionado, es después de un condicionado. tiempo, si en un año y medio y tú no, o sea, te hacen ofertas de trabajo y tú no la coges, eso al final te quitan, ¿no? No es algo que tú no quieras trabajar y te dan dinero, no es así. Pero es algo que igual ha dado mucho alivio a una parte de la población que estaba mal. Eh, y ahora aquí, te digo, los empresarios están empujando muchísimo para volver a abrir rápido, Claro, porque se está perdiendo dinero. Y yo también estoy de acuerdo con abrir, pero, o sea, mm, el problema no es para mí abrir todo, cerrar todo como se ha hecho ahora o abrir todo. Son dos formas ajá, equivocadas, las dos. O sea, hay que tomar medidas inteligentes, hay que medir bien la situación, hay que mirar, por ejemplo, también puedes hacer políticas por zonas, porque, por ejemplo, hay una parte grande del país que ya en una semana no va a tener problemas. Poco a poco la vas a abrir por zonas, aislando una zona que la gente no puede salir de ahí, vas a abrir las zonas que están bien.
La segunda cosa, también a nivel psicológico, de comunicación con los ciudadanos, hay que tener una perspectiva clara. No se puede decir vamos a cerrar y vamos a ver lo que pasa. No, es decir, vamos a cerrar, esa va a ser la primera fase, luego la segunda fase vamos a empezar así, tienes que hacer una planeación, vamos a abrir esas empresas que son estratégicas, luego las otras que vienen después, luego los ciudadanos pueden salir de la casa porque no pueden quedarse siempre, tienen que respirar, tienen que salir, pero no tienen que estar juntos, tienen que tener mascarillas, tienen que tomar distancias. Luego vamos a alentar también, como abrir un poco más a esa tercera fase. O sea, tienes que tener un plan para salir de eso con medidas. No cerrar todo y luego abrir todo de repente cuando ya no haya el virus. El virus va a estar. Hay que como manejarlo. Hay manejarlo, reducir el impacto, hacer que no colapse el sistema de salud, proteger a los ancianos, todo eso. O sea, hay que ser más, no así simplemente como han hecho dictaduras, vamos a cerrar todo el ejército por la calle, quien sale disparamos. O sea, eso es para quien no tiene habilidades, o sea, que no tiene capacidad de pensamiento, de estrategia, Y capacidad instalada también, capacidad instalada de poder, lo que tú dices, digamos, un sistema de salud que pueda tener esa capacidad de recibir, de canalizar, de direccionar, de hacer tema preventivo. Digamos, el tema de las zonas que te lo comprendo, pero en la práctica, digamos, tú cómo controlas, por ejemplo, la movilidad, ¿no? O sea, ya la por movilidad ejemplo, de zonas, de los la que sí movilidad con los ya, que no. mira, la movilidad ya está cerrada. Llevamos un mes, ni siquiera uno puede salir de su ayuntamiento, de su alcaldía, o sea, sin permiso. Entonces, ya imagínate, de Lombardía no puede salir nadie. No tenemos un país muy largo, ¿no? De punto a punto son 1.500, 1.600 kilómetros. Ahí tenemos regiones en donde casi no hay casos y tenemos regiones en donde hay cantidad de casos. Entonces, hay que cerrar las regiones en donde hay muchos Como casos. regiones, claro. Sí, en ese Digamos, departamento, dentro de las ciudades es más difícil, por ejemplo, Milano como claro, eso más no. complicado, Pero en Milano no hay gente por la calle, porque hay controles de todo el tiempo completamente. y policiales. Yo salgo a veces por trabajo, pero tienes que certificar dónde has estado, por qué empresa trabajas y ver la mascarilla. Entonces, hay medidas. Pero yo digo, una región como de 10 millones Claro, de... por regiones, claro, tiene O sea, más, tú cierras que más razón. se, Bogotá, por ejemplo, toda la Cundinamarca, no sé qué, de ahí no se sale porque ahí está el problema. Pero si, por ejemplo, no sé, en Guajira, digo, si no hay Sí. casos, ya no hay casos, en La Guajira le puedes dejar a la gente que salga, porque es lógico, ¿no? O sea, Bueno, hay que, ¿no? Te claro, digo, depende de las dinámicas económicas, es que, por ejemplo, mira, hay a que cerrar. nosotros todo el tema de los aeropuertos, por ejemplo, sí, que pues, digamos, obviamente a todos nos llegó vía principalmente, bueno, que aquí en Ecuador, el tema de Ecuador sí como ha sido muy dramático, pero para nosotros el tema del aeropuerto principal de Bogotá, sí, y que es la relación con las demás ciudades del país es complicado. Creo que hace parte de las dinámicas propias de cada región. Pero no, bueno, David, bueno, ya llevamos ya más casi de una hora y media, aquí ya la gente se prepara a almorzar, allá estoy viendo el sol que se está oscureciendo allá en Se va a Milano, cenar. empezó alto y ya va por donde va en el horizonte. Si quiero decir un dato económico que se me pasó, y también para los que nos están escuchando, es que el tema aquí en Colombia no hay una dimensión económica de la realidad, creo yo, digamos, lo soporto con lo que hemos venido diciendo, cuando aquí en Colombia a duras penas estamos destinando el 1.5% de movilización del PIB para soportar la pandemia, y con los créditos que está ofreciendo el gobierno puede llegar más o menos al 5%, pero en el mejor de los casos, en el más optimista. Mira, países como Perú está destinando el 12% de su PIB, Estados Unidos ya superó el 10%, me imagino que en Europa mucho más, pero eso, para quedarnos con los países de la región, Ecuador, Perú, bueno, Brasil es su caso también atípico, también ahí completamente extraño.
pero sí la realidad de que nuestro gobierno no lo ha dimensionado, y bueno, digamos, harán sus cálculos, pero indiscutiblemente se necesita inyección económica, inyección del Estado para soportar el tema de salud, para soportar la crisis humanitaria y en tercer lugar para hacer la proyección económica de lo que viene, ¿cierto? No hay una única solución, esto es de ensayo y error, esto es una crisis que va a durar mucho, como usted dice, hay que convivir con el virus, hay que inventarnos la forma, la resiliencia social que tenemos que tener. Eh, Y no sé, mira, David, si hay quieres otro decirnos tema, algo. una Ah, sugerencia así, o sea, la Cancillería, o sea, el Ministerio de Exteriores es algo clave en ese momento. Por ejemplo, aquí lo es, porque ese es un tema en que las relaciones internacionales tienen, o sea, mucho peso, porque primero en términos de ayuda concreta, de material, de todo lo que se necesita para enfrentar esa pandemia, y segundo, en términos de intercambio de experiencias, porque si tú ya, o sea, por ejemplo, nosotros, te digo, llegaron médicos chinos que ya habían combatido allá, habían como manejado la situación allá, nos dieron sugerencias, cómo organizar los sí, hospitales, porque por ejemplo transmisión de conocimiento. Ajá. aquí se ha enfermado al principio, la mayoría de la gente se ha enfermado en los mismos hospitales, porque, y cuando se enferma, los hospitales que estaba hospitalizado no tenía nada y estaba grave, se ha muerto por eso. Entonces, por ejemplo, ellos han hecho hospitales solo para eso, pero eso es pero te digo, Rusia nos ha dado un aporte grande, los amigos cubanos han venido, Turquía nos ha regalado cantidad de material, de mascarillas, ha llegado aviones, entonces las relaciones o sea, el Ministerio de Exteriores en ese momento tiene que trabajar y tiene que demostrar si Colombia sí tiene amigos y qué amigos tienes y para qué sirven. Eso es, o sea, yo sí, No tenemos mucha fe aquí en nuestra política internacional, no tenemos mucha fe, pero bueno, o pero sea, es recomendación, pero bien, yo te quiero hacer una pregunta. Hay varias preguntas que nos han hecho, ¿no? Pues obviamente hay muchas. Hay una de Eliana López. Eliana dice, ¿cómo se ha manejado el automáticos allá? De los que no presentan, lo mencionaste ahorita, de los que no presentan el síntoma directamente. no se ha manejado, o sea, simplemente aquí la política dice que si tú estás seguro de haber tenido un contacto con alguien positivo, que ha sido registrado como positivo, entonces tú tienes que quedarte, aunque tú no tengas síntomas, tienes que quedarte en la casa 2 semanas sin salir, ni siquiera para hacer la compra. Ok, O sea, si por ejemplo ok. tú estás seguro de que has tenido un contacto con una persona un contacto cercano, con una persona que ha sido positiva, aunque tú no tengas síntomas, tienes que quedarte 2 semanas, porque igual en una semana te salen los síntomas, o en 10 Claro. días. Entonces, eso por En precaución, pero cuarentena. Sí, cuarentena. en cuarentena pero rígida, Ok, porque cuarentena, digamos, blanda, en la que tú puedes salir a hacer algún tipo de trabajo, puedes salir a hacer la compra, puedes salir con el perro, puedes salir a dar una vueltica cerca de tu casa, y hay cuarentena de los que están positivos o de los que han tenido uh, un contacto directo un con contacto. alguien Ok. que es positivo. Ok, listo. No, bueno, David, yo creo que ha sido, por supuesto, muchas cositas ahí pendientes, quedamos abiertas. Yo creo que podemos volver a repetir de pronto en algún tiempo más adelante para mirar también cómo evolucionan nuestros países. Te agradezco mucho tu tiempo, tu Gracias generosidad, a tu ti disposición, y mucha suerte a Colombia. deseándote Un abrazo grande a Colombia, a todos. un abrazo. Cuídate mucho, David, tu familia, un abrazo, toda la fuerza. Y bueno, nos Gracias. volveremos a encontrar entonces. Muchas gracias. Gracias, David. Chao. ¿Listo? ¿Salimos ya?